Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. El día de hoy, en nuestra sexta clase de microeconomía, vamos a ver un tema muy importante dentro de la materia de la microeconomía. Este tema es la teoría de los mercados de factores. Dentro de esta teoría, vamos a ver diferentes contenidos. Vamos a ver la introducción, vamos a entrar en un análisis de esta teoría de los mercados de factores, vamos a ver algunos datos y llegar al final a una conclusión respecto a este tema. Primero, a manera de introducción, es necesario, vamos a comenzar nuestra exploración de los mercados de factores, los cuales son fundamentales para comprender cómo se determinan los precios y cantidades de los recursos que las empresas utilizan en la producción. Obviamente, primero es importante empezar definiendo qué son estos mercados y su importancia dentro de la economía. Entonces, vamos a enfocarnos en un primer momento a este punto. Además, vamos a examinar los cuatro tipos principales de factores de producción, que en realidad, pues en clases anteriores ya habíamos tocado este tema de los factores de producción. Recordemos que estos factores de producción son específicamente cuatro. Es tierra, es trabajo, es capital y recordemos también que hay quienes lo toman la tecnología como un factor de producción y que la empresa, también cabe recordar, la empresa es quien pone a funcionar estos cuatro factores de producción. Entonces, ya hemos visto que existen estos cuatro factores de producción, ya hemos visto que quién es el organismo encargado de poner a funcionar estos factores de producción y ahora vamos a ver el mercado de estos factores de producción, es decir, cómo en mayor o en menor medida las empresas comienzan a ofertar o a demandar estos factores de producción. Un poquito adelantándonos en el tema, pues vamos a ver en cómo, dependiendo de la oferta y de la demanda de los productos, las empresas deciden utilizar en una mayor o en una menor medida estos factores de producción. Obviamente, vamos a ver que esto está influenciado por diversos elementos del mercado. Recordemos que estos componentes son esenciales en cualquier actividad económica. De ahí la importancia de entender su funcionamiento, porque su funcionamiento al final de cuentas es clave para nuestra comprensión general de la economía. Recordemos que respecto a estos cuatro factores, pues gira básicamente la actividad empresarial, ya que la empresa es el organismo encargado de poner a funcionar estos cuatro factores en conjunto. Por lo tanto, al ser la base de la actividad empresarial, estos cuatro factores, pues son esenciales para comprender la economía. Dicho esto, ya establecida la importancia de este tema, la importancia de conocer esta teoría de mercado de los factores, vamos ahora sí al primer punto, que se refiere a la demanda de los factores. La demanda de los factores es conocida como la demanda derivada, porque depende de la demanda de bienes y servicios que producen. Como les decía, depende de la oferta y de la demanda dentro del mercado para saber qué bienes y servicios vas a producir, y una vez teniendo en mente esos bienes que vas a producir y esos servicios que vas a prestar,
ahí es cuando puedes conocer cuáles factores de producción vas a requerir en mayor o en una menor medida. Por lo tanto, la demanda de factores va a depender directamente de los bienes y servicios que se van a producir o que se van a prestar, debido a que, dependiendo de esa demanda, como lo mencioné, vas a tener más o menos una idea de cuánto tienes que producir, y ya cuando sepas cuánto vas a producir, sabes cuánto vas a necesitar de tierra, cuánto vas a necesitar de capital, cuánto vas a necesitar de trabajo y cuánto vas a necesitar de tecnología o habilidad empresarial. Vamos a examinar que cómo estos factores, o más bien los, los factores que afectan a esta demanda de factores de producción pueden ser diversos. Por ejemplo, están los avances tecnológicos, que los avances tecnológicos pues pueden aumentar la productividad. Entonces puede ocurrir que haya empresas que lo que demanden es tecnología, porque con esta tecnología ellos van a aumentar su productividad. En consecuencia, la demanda de uno de estos factores de producción va a aumentar. ¿Cuál factor? La tecnología, porque la empresa va a requerir un avance tecnológico, una mayor tecnología para poder aumentar su producción. Además, eh, también se ven influenciada esta demanda de factores de producción por los precios de los productos que determinan la rentabilidad de utilizar más factores, y también los precios de otros factores que pueden ser sustitutos o complementos de otro. Aquí lo relevante es que, dependiendo del mercado, de los productos y servicios que vas a prestar, la empresa tiene que tomar la decisión de si es conveniente económicamente, evidentemente, si es conveniente económicamente para ellos aumentar un factor de producción o sustituirlo por otro que va a tener un costo menor. Esto ya depende del precio y del costo de cada uno de los valores de los factores de producción. Entonces, ya dependería de la estrategia de la empresa y obviamente otros factores como precisamente la oferta y la demanda del producto o servicio, para que la empresa determine si le es más rentable utilizar una mayor cantidad de un factor que de otro, ya sea porque esto le permite tener una mayor producción o ya sea porque le cuesta menos. Recordemos que la empresa siempre va a buscar ganar mucho y gastar poco. Entonces, todo aquello que le ayude a minimizar los costos y a maximizar los gastos, la empresa va a emplearlo. Si el maximizar la ganancia y minimizar el costo implica utilizar un factor de producción en una mayor medida sustituyendo a otro, pues entonces la empresa va a hacer esto. Obviamente la demanda de estos factores pues tiene una característica de elasticidad, porque las empresas van a responder de manera diferente dependiendo del precio de estos factores. Si el precio de los factores cambia, pues entonces la empresa va a tener una demanda diferente dependiendo del precio de estos factores y de cuál le es más rentable utilizar. Entre otros de nuestros temas del día de hoy, pues es la oferta de factores. La oferta de factores tiene diversos determinantes.
hay varios elementos que son determinantes dentro de la oferta de factores. Entre esta están las preferencias laborales, está la riqueza, está el tiempo de ocio contra el tiempo del trabajo. También, evidentemente, como la oferta de los factores depende de otros elementos, pues también existe una elasticidad de la oferta de factores, ya que conforme se modifiquen o cambien estos elementos, también la empresa va a modificar la oferta de estos factores o aquellos organismos, instituciones que se dediquen a ofertar estos factores, pues van a modificar la oferta dependiendo de estos diferentes elementos. La oferta de factores, como les decía, está influenciada por diversas variables, incluyendo las preferencias de los individuos entre el trabajo y el ocio, su nivel de riqueza y las oportunidades disponibles en el mercado. Obviamente, estas variables van a afectar, van a repercutir en la disposición de los individuos a ofrecer su trabajo o a ofrecer su capital. Si, por ejemplo, una empresa ve que existe cierto interés de una población en general para trabajar en la industria automotriz, por ejemplo, pues obviamente va a buscar ofertar eh, va a tratar de ofertar unos mejores puestos de trabajo para aumentar este factor que sería precisamente el trabajo. Ya depende pues de diferentes variables y de diferentes elementos. Esta elasticidad de la oferta de factores pues mide la respuesta de la cantidad ofrecida ante cambios en los precios, lo cual pues también es crucial para comprender cómo se equilibran los mercados. También pues existen diferencias entre las ofertas de curva, en las curvas de ofertas, perdón, en los mercados de trabajo y de capital. No sé si hasta aquí exista alguna duda o si me estoy explicando bien en cuanto a lo que hemos visto de este tema. Ok, bueno, ahora vamos a pasar al siguiente punto, que es el equilibrio en el mercado de los factores. El equilibrio en el mercado de los factores se alcanza cuando la cantidad demandada es igual a la cantidad ofrecida. Es decir, hay un equilibrio entre la demanda de factores y entre la oferta de factores. Básicamente, ya habíamos visto algo similar en temas anteriores, nada más que en temas anteriores platicábamos de este equilibrio en cuanto a la oferta y la demanda de productos y de servicios, pues prácticamente esta misma ley de oferta y demanda aplica en cuanto a en cuanto al mercado de factores. La gran diferencia es que en un supuesto estábamos hablando de bienes y servicios y en este supuesto estamos hablando de los factores de producción que se utilizan para producir estos bienes y prestar estos servicios. Entonces, este equilibrio se determina normalmente utilizando gráficos y también en, influye para diferenciar los mercados competitivos y los mercados monopólicos. Recordemos que en un monopolio, una empresa es quien tiene el control de la prestación de un bien o de un servicio y es la única empresa que se dedica a hacer esta prestación. Entonces, cuando una sola de las empresas produce bienes o presta servicios, pues evidentemente también esa empresa es la única que puede demandar factores de producción y la única que puede ofertar factores de producción dentro del mercado en el cual se desenvuelven. Entonces, pues también esto se puede medir a través de este tipo de mercado, se puede medir a través de los factores de producción. Un mercado competitivo sería aquel en el que existen diversas fuentes de oferta y demanda de factores de producción.
En un mercado competitivo, el equilibrio se alcanza de una manera natural mediante la interacción de la oferta y la demanda. Como les digo, existe un mayor equilibrio en este tipo de mercados, pero por el contrario, en un mercado monopólico, el equilibrio puede ser manipulado por el poder de mercado de los compradores o vendedores. Esto porque en un monopolio únicamente una empresa, un organismo es quien se encarga de prestar un servicio o de producir un bien. Por lo tanto, tienen este control también sobre los factores de producción. De igual forma, los cambios en oferta y en la demanda pues afectan este equilibrio en el mercado de factores y pues ajustar la oferta y la demanda también restablece el equilibrio dentro del mercado de factores, ya que pues como hemos dicho, el equilibrio del mercado de factores, pues sí depende directamente de la oferta y la demanda de que haya de un factor o de otro. Nuestro siguiente tema es el tema de los salarios y las rentas. Dentro de este tema existen diversos puntos relevantes, diversos contenidos, por ejemplo, algo que ya vimos que es la teoría de la productividad marginal. Dentro de los salarios y rentas, pues es importante la determinación de salarios y la determinación de las rentas. Y pues también existen diferencias salariales y de rentas. Los salarios y las rentas son los precios pagados por el uso de los factores de producción. La teoría de la productividad marginal nos dice que los salarios y las rentas se determinan por la contribución adicional de un factor al producto total. Ya habíamos también visto un poquito de este tema, que veíamos cómo al añadir un poco más de un factor de producción, pues esto puede producir que se aumente la producción o que se disminuya si no se aumenta en el mismo sentido los demás factores en la misma proporción. Dentro de los salarios y las rentas, pues eh, estos salarios y estas rentas se determinan precisamente con base en la adición de un factor de producción al producto total. Eh, Estas diferencias salariales y de rentas pueden surgir también por las diferencias en el capital humano, pueden surgir por discriminación incluso o por preferencias individuales. Entender estos conceptos es vital para comprender las disparidades económicas tanto en el mercado laboral y en el mercado de capital. Como podemos ver, hay una diferencia entre salarios y rentas que puede estar determinada por el capital humano o incluso puede estar determinada también por el poder económico que tenga una empresa. Por ello que existe una disparidad económica en el mercado de capital. Normalmente, cuando una empresa tiene un mayor capital, pues evidentemente tiene un mayor poder económico para poder ofrecer mejores salarios y rentas frente a otra empresa que no cuenta con un mismo capital que otra empresa más grande. Entonces, hay diversos factores que determinan tanto los salarios como las rentas. Nuestro siguiente punto es el mercado de trabajo, o también conocido como el mercado laboral. El mercado laboral, pues es uno de los más estudiados dentro del mercado de factores, porque pues también existe una función de oferta y demanda en este mercado, debido a que depende de la oferta laboral que te estén dando las empresas, así como la demanda de trabajo que exista. Cuando existe, evidentemente, una mayor oferta que una demanda de trabajo, pues suele haber un cambio en los salarios de los trabajadores y también influye en este
factor de trabajo con el que cuentan las empresas. En cambio, cuando hay una mayor demanda de trabajo que oferta de trabajo, pues existe un aumento en este capital humano, por lo tanto existe un aumento en el factor de producción y puede también provocar que exista una disminución en los salarios, contrario al caso anterior, que provocaría pues un aumento en los salarios. Para buscar que aumente esta demanda laboral y por lo tanto con ello las empresas aumentarían este factor de producción que es el trabajo. Pero también este mercado se encuentra influenciado por los sindicatos, por las negociaciones colectivas, ya que si una empresa cuenta con un sindicato que te ofrece una mayor protección y mejores prestaciones que otra empresa, pues resultaría mucho más atractivo para los trabajadores y por lo tanto se irían con una determinada empresa, lo cual ayudaría a que esta empresa aumente su capital humano y su factor producción y su factor de producción del trabajo. También, pues, existen diferentes causas que influyen dentro del mercado del trabajo, como es el desempleo, ya sea friccional, estructural y cíclico. También, pues, influyen dentro de este mercado de trabajo diversas políticas laborales que son implementadas por los gobiernos para mejorar el funcionamiento del mercado laboral y para reducir el desempleo. Estas políticas pueden incluir subsidios al empleo, capacitación laboral y reformas dentro de la legislación laboral. Pueden ser, por ejemplo, estas reformas que se están haciendo respecto al aumento del salario mínimo, respecto a la disminución de las horas de trabajo por semana, aquellas que pues dan mayor protección a los trabajadores prácticamente. Entonces, este mercado de trabajo se encuentra influenciado por diversos factores que no siempre son los factores de producción, sino que otros factores externos, como la oferta y demanda de trabajo, los sindicatos, las negociaciones colectivas, por ejemplo, también puede resultar más atractivo para un trabajador el trabajar con una empresa que tiene un mejor contrato colectivo que otra empresa, que te ofrece más prestaciones que otra empresa y pues que te ofrece más prestaciones de ley, por ejemplo. Por otro lado, tenemos el mercado de capital. El mercado de capital es crucial para el funcionamiento de la economía, ya que permite la inversión en nuevos proyectos y permite el crecimiento económico. El capital, pues básicamente te sirve para generar más dinero. Eh, entonces, con capital puedes invertir en otros nuevos proyectos que te van a permitir generar más dinero. Es riqueza que te ayuda a generar mayor riqueza. También dentro de este mercado de capital, pues incide la oferta y la demanda eh, y dentro de esto también influye el cómo se determinan los intereses y la rentabilidad y las decisiones de inversión de las empresas, ya que una forma que tienen las empresas para aumentar su capital es precisamente la inversión que hacen dentro de la empresa o fuera de la empresa, pero con la que buscan generar una mayor riqueza. También dentro de este mercado de capital influyen otros elementos como las políticas monetarias y fiscales del gobierno para no influir en el mercado de capital, por ejemplo, aumentando o disminuyendo las tasas de interés, también dependiendo de la disponibilidad del crédito. Todas estas políticas juegan un papel fundamental en la estabilidad y en el crecimiento económico. También por ahí diversos subsidios o disminución en los impuestos que deben de cubrir las empresas. Todo este tipo de políticas públicas influyen en el mercado de capital. Dicho esto, podemos llegar a la conclusión, o más bien para concluir,
vamos a resumir los puntos claves que hemos cubierto el día de hoy. Hemos visto la definición y la importancia de los mercados de factores, hemos visto la demanda y la oferta de factores, hemos visto el equilibrio de estos mercados y cómo se logra el equilibrio entre ellos, hemos visto la determinación de los salarios y rentas, también pues discutimos la importancia de estos mercados para la economía en general y las implicaciones que tienen también para las políticas económicas. Finalmente, pues vamos a abrir un pequeño espacio para preguntas, en su caso de discusión, pues permitiendo que ustedes puedan reflexionar sobre estos conceptos aprendidos y cómo se aplican a la vida real y a las políticas económicas actuales. Entonces, los escucho por si alguien tiene alguna pregunta, alguna participación. Ok. Bueno, de igual forma, si llegan a tener alguna duda respecto al tema, algún comentario, pues pueden conmigo, pueden comunicarse conmigo por medio de la plataforma sin ningún problema y ahí les estaré atendiendo para que puedan resolver las dudas. Antes de concluir esta clase, me gustaría recordarles acerca de la actividad de esta semana. La actividad de esta semana es un cuestionario que va a estar disponible en el aula hasta el 7 de julio a las 23:59 horas. Este cuestionario, esta evaluación, consta de 10 preguntas que son de opción múltiple y son sobre el contenido que vimos en esta sesión y también en la presentación que ya está publicada en el aula, así como los videos de recursos de apoyo, perdón, que ya están publicados en la plataforma. Eh, Les recuerdo que es importante planificar el momento en el que van a presentar cada uno de estos cuestionarios. Deben estar en un ambiente relajado, deben tener una conexión estable a internet y pues estar en un equipo que puede ser en su computadora, en su laptop, en su tablet, para que pues no sufran fallas de corriente eléctrica o pueden quedarse sin batería. Eh, en caso de que tengan algún problema con el cuestionario, pues pueden comunicarse también directamente a la plataforma conmigo y les ayudaremos ahí a responder sus cuestionamientos, sus preguntas. Mm, Les recomiendo utilizar un navegador que puede ser Mozilla Firefox o Google Chrome. Creo que son los que nos pueden apoyar más en este tema. Y bueno, pues cualquier duda que tengan, cualquier cuestión, pueden estarse comunicando conmigo por medio de la plataforma. Bueno, pues por el día de hoy sería todo de mi parte. Espero que hayan aprendido de este tema que es importante dentro de la materia de microeconomía. Espero que me haya explicado y pues para cualquier duda aquí estoy al pendiente por medio de la plataforma. Les agradezco mucho su atención el día de hoy. Nos estamos viendo en una próxima clase.